Bueno, le doy la palabra a Mariano y luego abriremos, seguiremos conversando. Voy a compartir pantalla, Rodrigo. Eso, dale. Un segundo para poder hacerlo bien. En la mano. Ay, qué chulo. Déjame hacer esto. ¿Se ve? Sí, Ya, perfecto. Mira, se podría pasar a que la lámina esté en primer plano, pero me voy a ir a negro y me da miedo a propósito de la fragilidad de la conexión que se pueda caer. Así que lo voy a dejar así. Le pido a la gente que me disculpe que va a ver las otras láminas, da lo mismo. Pero se ve Bueno, bien. agradezco a Lina, agradezco a Rodrigo por la invitación transnacional. Estoy acá en Sudamérica, en Santiago de Chile, hasta ahora temprano en la mañana por este lado del mundo. Y quiero agradecer este espacio de reflexión que me parece tan necesario y novedoso, pero mi apuesta con ustedes hoy día es mostrar que nuestras constantes reflexiones sobre nuestro encuadre no son tan novedosas. Han acompañado la historia del psicoanálisis durante toda su larga centurias de existencia, ¿no? Su larga centuria de existencia. Bueno, ya Elena tocaba varios temas clínicos que me parecen muy valiosos de pensar en términos de nuestra clínica con niños y adolescentes, y especialmente también con los padres, pero yo con ustedes quiero mostrar, por una parte, la actitud que tenemos como psicoanalistas o como terapeutas en virtud de estos cambios vertiginosos, la relación que tenemos con nuestras teorías al respecto del funcionamiento mental, el sufrimiento y el uso de los dispositivos tecnológicos al día de hoy. Por eso se llama psicoanálisis y avance tecnológico, hacer lo que se creía imposible. Si volvemos al afiche que tenemos de nuestra jornada, miren ustedes, se llama lectura y escucha de la clínica actual en tiempos del TikTok. Elena ponía el énfasis en lo psicopatológico del TIC y el TOC, ¿no? Que me parecía interesante y muy novedoso. Pero en el caso mío, ya lo decía Rodrigo, yo soy psicoanalista, pero además soy historiador. Y hago historia del psicoanálisis en Latinoamérica y en el mundo, en ese sentido. Y me parece muy interesante cómo los psicoanalistas cada cierto tiempo tenemos una tendencia a pensar la clínica hoy. ¿Qué pasa con la clínica hoy? Y me ayuda mucho a poder entender qué referencia temporal, qué ideal tenemos sobre la clínica psicoanalítica y qué relación tenemos los psicoanalistas o los practicantes del psicoanálisis con los cambios de la modernidad o la hipermodernidad. Por lo tanto, quiero poner al centro la clínica del TT, que es la clínica del TikTok, ¿no? Y poder ver desde la comunidad psicoanalítica nuestra relación con el tiempo, con los cambios de la temporalidad, y al mismo tiempo con una relación antropológica, es decir, cada tiempo produce subjetividades distintas. No podemos decir que la temporalidad de Freud o la relación social y cultural de la Viena del fin de siglo es la misma que tenemos hoy. Y al mismo tiempo quiero finalizar con ustedes de pensar cómo los fenómenos de lo inconsciente, que es nuestra materia de trabajo, se van a pensar en este contexto de renovación o de hiperconexión cultural. Ya lo decía Elena de manera muy profunda y bien, muy valiosa, sobre las características de la cultura hoy, de la sociedad de la hiperconexión, ¿no? Existen teóricos que son filósofos, que han sido sociólogos muy notables, como el caso de Bauman, como el caso de Chulhan, no sé si lo conocen, es muy famoso hoy día, Byung-Chul Han, un filósofo que si bien está en Alemania, es de origen coreano, y tiene un libro que lo vende la editorial española Herder, se los recomiendo, es cortito, muy interesante, que se llama La sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio. Es decir, cómo el minuto de TikTok o la hiperconexión nos da primero la sensación de estar en una red de constante contacto, pero al mismo tiempo estamos solos, ¿no? Y cómo la obsolescencia de las cosas, es decir, ya Rodrigo hablaba de iPhone, ¿se acuerdan que iPhone, uno tiene el iPhone y la alegría de tener el iPhone nuevo le dura lo que se dice que va a aparecer el siguiente? Entonces, la caducidad de las cosas se traduce notablemente en términos culturales, no sé si pasa en España hoy día, pero sí en Latinoamérica. Cuando uno compra un piso, le dan a optar, si que uno lo compra, las posibilidades de la gente que lo tiene para comprar, si lo compra con bodega o sin bodega. ¿Se acuerdan antes que las casas había bodega, donde uno guardaba cosas y cosas que tenían un valor sentimental? Hoy día, como las cosas son
desechables y son rápidamente reemplazables, las bodegas son un accesorio en las casas, ¿no? Antes habían cosas que uno le daba del padre, ¿no? Radios antiguas. Hoy día las cosas, si se echan a perder, se compran una nueva. Es decir, no hay un apego, como decía Rodrigo, libidinal. Hay intenso apego libidinal, pero con una obsolescencia muy rápida. O sea, la cosa cae rápido. No hay un apego de larga duración. Bueno, en relación a este contexto, no voy a profundizar mucho más, sino un poquito más, digamos. Me hace preguntarme a mí, como psicoanalista, que estoy preocupado generalmente del pasado de la gente. Ustedes saben que los psicoanalistas trabajamos con la premisa que la infancia sigue siendo, si no, no seríamos psicoanalistas, la etapa crítica para poder ser adultos en la vida, ¿no? Y que ahí se fundan varios fenómenos cruciales de la estructura psíquica, pero en virtud de estas nuevas coordenadas sociales, ¿qué relación tenemos los psicoanalistas con el paso del tiempo, ¿no? Es primera vez que la comunidad analítica enfrenta un problema así, de pensar el cambio de encuadre, por ejemplo, y el psicoanálisis, a propósito de lo que decía Elena, es una práctica contracultural. O sea, si todo anda veloz y nosotros decimos, mira, necesitamos tiempo, mire, necesitamos invertir en tiempo, tenemos que hablar muchísimo sobre las cosas. Han visto los pacientes que se enojan cuando uno dice, tenemos que pensar al respecto. No, yo quiero saber esto ahora, ¿no? Quiero tener una revelación rápida. Miren, la relación del psicoanálisis con crisis pandémicas o con crisis mundiales ha sido toda la vida. Pensemos en un año crucial que les quiero transmitir, 1918. 1918, año de finalización de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que Freud estuvo y su familia ampliamente comprometido con el tema de la guerra. Sus hijos estuvieron en la guerra, fueron prisioneros de guerra. Freud soñaba en tiempos de guerra con los hijos cuidando a sus hijos, que eran soldados. Un hijo fue detenido en Italia, lo soñaba abrigado porque tenía miedo Freud de que los hijos se murieran en las trincheras por el frío y la gripe española. Una hija de Freud murió a propósito de la gripe española. Entonces, hace un rato atrás salió este libro de Brett Kahn, que es un inglés muy interesante, que se llama Freud Pandemic, y mostraba justamente el cambio de las relaciones psicoanalíticas y el impacto que tuvo en el psicoanálisis la aparición de la guerra y la aparición de la pandemia de 1918. ¿Qué cambios hubo? Uno de los más notables es la aparición de la pulsión de muerte. Duelo y melancolía es de esa época. O sea, se están todos muriendo de distintas formas, ¿no? La ciudad y los colegas quedaron distanciados. Ustedes saben que conocemos a Freud, la relación de Freud con sus colegas por las cartas. Y ustedes saben que además, en el caso de Ernest Jones y versus los otros colegas como eran Otto Rahn, Karl Abraham, el mismo Freud, quedaron de bandos de la guerra distintos, ¿no? Jones era parte de los aliados y del mundo más germano era Freud y sus colegas. Entonces, todos alrededor de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, imagínense. Es como lo que hoy nos pasa en la IPA. Yo estoy trabajando en IPA, trabajo en la Coordinación Internacional de los Webinars, y hemos tenido un montón de problemas a propósito de la comunidad internacional. ¿Y qué pasa con los colegas que están en Rusia y los colegas que están en Ucrania? ¿No? O sea, una sociedad mundial con tensiones políticas, sociales y culturales. ¿Qué quiero poner en tensión? Sí, ya lo decía Elena, lo decía Rodrigo, los device versus el diván. Ahí les dejo, se lo voy a mandar a Rodrigo, ese enlace, que es centenario, el diván, y este enlace es sobre un documental muy interesante de la BBC de Londres que se llama El Diván. Ya el diván en sí mismo es un ícono del psicoanálisis. Y cómo justamente nuestra formación psicoanalítica se basa, y esto escuché por ahí que estaba, o sea, lo vi a mi amigo Gabriel Gianni, en Anteo hemos pensado muchísimo sobre el papel preponderante de Freud en nuestra formación. Los que queremos hacer tenemos que leer a Freud, y eso significa leer el diván y leer el ícono de la clínica de la hipnosis pasando a la clínica de la palabra. Bueno, y nos enseñaron que la palabra lo dice un cuerpo, y el cuerpo tiene que estar ahí. Imagínense yo que estoy online y veo mi diván ahí atrás, ¿no? Entonces, es justamente lo que quiero pensar con ustedes. Y un ejemplo que les quiero dar a propósito de no había TikTok en 1920 en Santiago de Chile, pero sí había una urgencia de poder pensar el psicoanálisis en términos focales, ¿no? Esto ya lo conoce Rodrigo, eso lo he mostrado antes, que es el caso de un chileno que se formó en Suiza con Roger, volvió a Santiago, empezó a hacer psicoanálisis y vio la dificultad de hacer tratamientos largos. Esa era toda la dificultad de los que eran latinoamericanos o de otras partes del mundo para hacer psicoanálisis.
cómo poder hacer psicoanálisis 2 o 3 veces por semana. Freud atendía 6 veces por semana a sus pacientes, ¿no? Y lo atendía en el diván. Y él hizo una tesis que se llamó El valor de la psicoanálisis en la policlínica, o sea, en el consultorio público. Cómo hacer psicoanálisis focal, y de hecho, y verán ustedes la locura de la historia del psicoanálisis, que este señor en el año 25 hacía escansión a sus pacientes, le cortaba la sesión. Pero el famoso, de esto se hizo Lacan, no se hizo famoso el chileno Fernando Allende Navarro. Miren esto. Esta es una fotografía de su consulta en 1925. Ya, uno puede decir, ya, ¿quién se puede sacar una foto en 1925? O sea, los que tienen dinero, él era parte de la élite del país. Pero si ustedes se fijan, él se saca una fotografía a su consulta vacía. No hay nadie ahí. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué es lo que hay en la fotografía? Bueno, está el diván. El diván está ahí. Y uno puede entender como historiador, mirando el pasado, de por qué alguien se interesaría en sacar una foto al diván. Bueno, el diván y la fotografía, a mi modo de ver, es una interpretación de su afiliación psicoanalítica. Él quiere demostrar que hace psicoanálisis. Y para demostrarlo, muestra el diván. Otro ejemplo técnico, interesante de cambio técnico, ustedes lo verán, el impacto que tuvo la asociación libre después de todos los experimentos que Jung hacía en 1900 en Suiza a propósito del test de asociación de palabras, que se aplicó en muchas partes del mundo y se llamaba psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben que aparte, cuando Jung salió de la IPA, hubieron movimientos muy fuertes para poder sacar todo el junguismo que quedó en los psicoanalistas de Londres, por eso se fundó una segunda sociedad. Y miren esto me parece fascinante a los sitios del TikTok. Este es el caso de la India. Miren esto, ahí tenemos el diván de Freud arriba, en Viena, tenemos el diván de Freud en Londres. Con Rodrigo estuvimos en Londres, fuimos juntos al Museo Freud, yo di una conferencia en el Museo Freud, y miren a la derecha tenemos una silla de playa, una reposera, en un hospital en la India. Y ahí tenemos un médico haciendo psicoanálisis en la India en una reposera. Más allá de que sea una reposera y todo el tema de la pobreza en la India, no da como comprar un furniture así muy caro, pero sí nos ayuda a entender que los psicoanalistas repetimos una especie de patrón transcultural psicoterapéutico. Eso se llama una especie de replique, de repetición transcultural de regímenes terapéuticos establecidos. Es decir, si le decimos psicoanálisis, tiene que haber diván, tiene que haber un cuerpo y tiene que haber un método que se va repitiendo en los distintos países. Esa es la dimensión transnacional del psicoanálisis, y ahí tenemos varios los que hemos investigado al respecto, y que es importante para nosotros entender que es imposible seguir insistiendo que el psicoanálisis es Viena, es el diván, es inglés, es francés, ¿no? Hoy día la comunidad psicoanalítica internacional se concentra mucho más en Latinoamérica que en Estados Unidos o en Europa. Ustedes saben que el papel preponderante que tiene, por ejemplo, el psicoanálisis en Argentina es mucho más potente del que tiene en Londres y el que tiene en Nueva York, como era antes en los años 30 o 40. En ese sentido, el psicoanálisis nos enfrenta con el cambio social, y un ejemplo interesante es las iniciativas que se están llevando fuera del diván, ¿no? Usando device, usando teléfonos, usando distintos dispositivos comunitarios en Estados Unidos. Y les quiero dar un ejemplo de un libro de Patricia Gerovici, bien interesante, se llama Psicoanálisis in the Barrios. Se llama Race, Class and the Unconscious. Cómo trabajar con población latina en Estados Unidos, sin diván, y entendiendo la implicación del concepto de inconsciente. Lo mismo pasa, ahí tienen ustedes a mi derecha, se llama Rainbow Families, el impacto que tienen las familias arcoíris, ¿no? Con padres del mismo sexo, y el impacto que tiene eso en nuestros conceptos psicoanalíticos de identificación y de complejo de Edipo, por ejemplo. La formación psicoanalítica también se ha visto desafiada fuera del diván. Ustedes saben que ahí tenemos una entrevista bien interesante con William Glover, que es el presidente de APSA, de la Asociación Psicoanalítica Americana, donde hoy día, por ejemplo, en San Francisco, la gente para formarse como psicoanalista tiene que tener un trabajo clínico comunitario. No solamente un trabajo clínico en el sentido más tradicional. O sea, tiene que hacer algo de psicoanálisis comunitario, que es, evidentemente, creo que lo entiendan, ¿no? Es San Francisco, el lugar más liberal de Estados Unidos, en comparación con nuestras formas tradicionales de pensar la psicología clínica y el psicoanálisis. Por eso me parece muy interesante que Elena diga: les pido disculpas a la gente que trabaja en colegios, que trabaja en centros públicos, porque yo tengo una práctica privada. Entonces, esa tensión es todo el tiempo. Práctica privada diván, práctica pública sin diván.
Miren esto, El psicoanálisis hoy, un libro de 1952. El psicoanálisis hoy, 1952, y hoy día estamos en el año 2022 diciendo el psicoanálisis hoy. Miren, herramientas del psicoanálisis hoy, ser analista hoy, psicoanálisis infantil y el psicoanálisis de hoy, Melanie Klein. O sea, no es que estamos en una pregunta un poco oxidada, como dice muchas veces mi amigo Rodrigo, una pregunta antigua. Y lo interesante es pensar por qué sigue insistiendo en esa pregunta. Pensando el psicoanálisis hoy, ¿por qué el psicoanálisis relacional? Todo el tiempo, o sea, 1950, en 30, en 25 años más son 100 años de la misma pregunta, psicoanálisis hoy. Y eso a mí me parece fascinante como problema. Así, el problema epistémico de por qué el psicoanálisis hoy en comparación con qué, yo creo que es bien. Sigo insistiendo en eso. Es muy difícil escaparse de esa matriz mental. Y miren, cosas locas que quiero mostrar, muy rápido. El libro On the Couch es un libro muy interesante de Nathan Grace que sacó sobre la historia del diván. Y miren, hay un libro del psicoanálisis en Estados Unidos que muestra cómo el psicoanálisis fue difundido primero en revistas de ocultismo y espiritismo. Que es la revista de Occult Digest, The American College of Psychoanalysis. Incorpórate bajo las leyes del estado de Illinois a la educación psicoanalítica y dice con beneficios económicos importantes, ¿no? Profit, ¿verdad? Al respecto. Y era una revista de ocultismo. Entonces, a Freud se le cae el pelo si pasa algo. Si uno dice, no, el psicoanálisis tenía que ver en 1900 con el ocultismo. Ya no es TikTok, es la tabla Ouija. Ya no es TikTok, es mesmerismo en ese sentido. Entonces, los límites son, y acá yo no soy lacaniano, pero sí uno puede pensar por qué Lacan decía que las resistencias son del analista. Las resistencias no son del paciente, son del analista. Luego de eso, acá está la pata antropológica de mi presentación. La relación con las subjetividades de hoy se producen, todos lo sabemos, como con la época y la cultura, y siguen siendo los conceptos psicoanalíticos, siguen explicando cosas en ese sentido. El Edipo, la pulsión de muerte, siguen siendo explicativas en ese sentido al día de hoy, y somos capaces, los analistas, de poder actualizarnos en ese sentido. Ahí está el libro de El complejo de Edipo de un interesante antropólogo que se llama Eric Itzhak, que muestra las tensiones y debates con respecto al concepto de Edipo. Una psicóloga también muy interesante a propósito de los devices, lo que ya ha dicho mejor que yo Elena, es Sherry Darkle. Sherry Darkle en los 70 hizo una tesis sobre la cultura psicoanalítica en Francia, se llama Psychoanalysis in Politics, se llama Jacques Lacan and France French Revolution. Ella mostraba la particularidad que tiene el psicoanálisis de saltar de la vida profesional y convertirse en una cultura. La gente se explica cosas psicoanalíticamente sin haber ido nunca al psicoanalista. Por eso es tan interesante como los profesionales que trabajamos, o trabajamos una vez en colegios, competíamos con otros profesores, orientadores que usan conceptos psicoanalíticos sin haber sido formados al respecto. Empieza una especie de competencia disciplinaria. Ella tiene una tesis en un libro que se llama Second Self, que es justamente el impacto en el yo de la tecnología de la hiperconexión. Y tanto así que ella reclama, así como lo ha hecho Elena, tiene un libro que se llama Defender la conversación presencial. Ella dice, yo apuesto por defender la conversación, es una apuesta cultural. Ya voy terminando. Pensemos en el caso de los adolescentes hoy y nuestra necesidad de repensar nuestra categoría. Pensemos el concepto de generación Z. No sé si ustedes lo han escuchado. La generación Z, los nacidos entre los mediados de los 90 y principios de los 2000. Se les llama la generación deprimida, la generación sin esperanza. En la IPA, hace poco, hicimos un webinar que se llama Hope and Rebirth, ¿no? Esperanza y Renacimiento, reflexiones psicoanalíticas sobre la generación Z. Ahí está el link, también ustedes lo pueden buscar. ¿Y qué plantean estos colegas que hablaron al respecto? Estamos en una sociedad donde existen poquísimas herencias colectivas, ¿no? Ya no hay fiesta de los 15, no existen ritos de introducción de pasar de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Todo eso tiene más clave individual que clave colectiva. En ese sentido, los psicoanalistas vamos mostrando cómo cada uno compite consigo mismo. Y la noción de emprendedor, en términos neoliberales, es muy notable en ese sentido, ¿no?
que nuestros éxitos y nuestros fracasos dependen más de nosotros que de nadie. Ahí tenemos dos textos que les quiero dejar. Generación Z dice, viviendo con un ello auxiliar de Darius Leskautskas, que es un colega de Lituania, imagínense, y él habla como los devices son este yo auxiliar, el público es un yo auxiliar. Y al mismo tiempo está Sumru, que es una colega de origen turco que está en Estados Unidos trabajando, se llama el giro millennial del psicoanálisis. Entonces, estamos en una sociedad de referencias múltiples. Y en ese sentido es difícil pensar que los psicoanalistas no somos afectos a eso mismo que queremos denunciar. Nosotros también estamos en referencias múltiples. Con algunos colegas pensábamos y discutíamos de manera, por ahora privada, cuántos analistas también miran su celular cuando están atendiendo. ¿No? ¿Cuántos pacientes han dicho que el analista le sale el video de TikTok mientras están en la sesión? Digamos, ¿no? También empieza el ruidito, ¿no? Que se le mete un mensaje, que ve un video. Eso también afecta a los analistas. ¿Cuántos analistas pueden descolgarse para poder escuchar la atención flotante sin ver su celular? Eso también pasa mucho hoy día. Y eso se habla menos, digamos, como que eso afectara más a los pacientes que a nosotros. Yo creo que a nosotros también nos afecta. Entonces, ya con esto termino. Los fenómenos inconscientes de la era del TikTok, yo creo que ha puesto a prueba. Nosotros los psicoanalistas fuimos una de las profesiones que benéficamente pudimos seguir trabajando en la pandemia. Otros no pudieron, nosotros sí pudimos. Rápidamente lo que decían, no al psicoanálisis a distancia, nosotros sí pusimos trabajar a distancia, rápidamente. Todo lo que era resistencia se olvidó y nos subimos arriba al carro de la hiperconexión. Y eso puso a prueba el yo institucional, ¿no? ¿Hasta cuánto es psicoanálisis y no es psicoanálisis? Y justamente generó cambios. Carlos Nemirovsky, un colega nuestro de Anteva, ha hablado muchísimo al respecto. Dice que ya no es más realidad virtual, sino una realidad a distancia y una presencialidad distante. Él lo menciona así. Ya no es la virtualidad, es derechamente una realidad distante o una presencialidad a distancia. Y la herramienta para Nemirovsky es secundaria. No importa si es TikTok, si es carta, las cartas con Fliss, el autoanálisis, empieza a pensar cosas así, ¿no? Es posible decir que cada psicoanalista puede usar las herramientas que tiene disponibles según su espacio y según su geografía y su tiempo. ¿Qué particularidades tiene el encuentro virtual con niños y adolescentes? Primero, hay cosas positivas, hay más acceso. Hay gente que tiene más acceso a psicoterapia hoy en comparación con otros momentos. El tema de las distancias geográficas también, y como psicoanalistas nos enriquece muchísimo atender a pacientes de otros países. A mí me ha pasado, ¿no? Y eso me amplía muchas concepciones que yo tengo. El tiempo de los pacientes y el tiempo también hacia la comunidad en ese sentido que son interesantes. También los psicoanalistas hemos estado en la escena pública mucho tiempo dando explicaciones. Ya lo decía Elena, a propósito de la pandemia, las ansiedades de muerte, los duelos no resueltos, nos dio una oportunidad de tener un lugar que muchas veces no teníamos hasta hace poco. Pero alguna cosa es difícil. No sé si ustedes han encontrado con un paciente que lo atendieron solamente online y después tienen una sesión presencial, que es pasar de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Y uno puede abrazar a un paciente y es cosa muy loca, además, no es como una cita ciega, uno se va a encontrar con el paciente que solo habló o solo vio a distancia. En ese sentido se pone el problema de los tratamientos híbridos. A mí me ha pasado que hay gente que se quedó online, después se terminó el lockdown, digamos, se terminó el confinamiento, y la gente dice, no, yo quiero seguir online. O yo quiero combinar sesiones online y quiero combinar sesiones presenciales. El tema de la privacidad es muy complejo con los niños. Ustedes han visto que está la pantalla y hay gente que se pasea atrás como limpiando, haciendo como, es como esos personajes secundarios de las películas, ¿no? Así como que está arreglando algo y pueden estar escuchando. Por eso empieza el device, o sea, el computador, pero también los audífonos. Uno empieza a decirle, mira, necesito que tú tengas audífonos para poder que la paranoia baje, la ansiedad de ser escuchado baje al respecto. Pero pensemos en casos complejos. Yo creo que hay colegas que trabajan en abuso sexual infantil. ¿Qué pasa con las develaciones? Develar un abuso sexual de lo que era la consulta versus de lo que es los programas de internet o usando la virtualidad. Muy complejo en ese sentido con las situaciones de protección. Como un psicoanalista que trabaja con niños que son víctimas de maltrato puede hacerse una realidad de lo que está pasando en esa casa o puede quedar impotente a la distancia viendo vulneración. La técnica psicoanalítica se ha puesto en tensión. Imagínense lo que era una sesión de juego diagnóstica, lo que era dibujar,
Ahora yo he visto colegas que tienen una caja de juego ellos y le piden a los niños que tengan otra. Y dicen, mira, vamos a jugar a esto. Y ellos juegan en una dimensión y los niños juegan en la otra. Es muy loquísimo eso, ¿no? Y uno dice, a ver, muéstrame el dibujo, y se empiezan a parar, empiezan a decir, muéstramelo, que quiero ver. Son desafíos muy complejos en ese sentido. El lugar de los padres, ya lo decía Elena mejor que yo. ¿Qué lugar tienen? ¿Hay sesión de padres o los padres se meten en la sesión de los hijos? En la pantalla, derechamente. Cierro ya con esto. Pantalla, voz o ambas. Yo tengo hoy día pacientes que solo los escucho por teléfono, hay otros que los veo, hay otros que hago ambas cosas y hay otros que lo atiendo presencial. ¿Cuánto de eso es posible o no? El encuadre es constante. Ustedes han visto que hay pacientes que le dicen a uno, o a familias, le dicen, voy a llegar tarde, ¿podemos hacer la sesión online? ¿Sabes? O no voy a alcanzar a llegar hoy. ¿El encuadre es constante o no es constante? Yo creo que esas son muy valiosas por el mundo. Esta es la época de los divanes fríos, ¿no? Así se les llama a eso, ¿no? Época donde los divanes cada vez son menos ocupados y estamos en una época donde existen todo esto otro que nos ayuda a pensar. Yo creo que hoy día es un desafío interesante pensar en las formaciones del inconsciente. ¿Qué pasa con las formaciones del inconsciente? ¿Qué pasa con soñar? ¿Qué pasa con los lapsos? ¿Qué pasa con los olvidos? ¿Qué pasa con los síntomas en términos de este tipo de encuadre? Y ya lo decía Elena mejor que yo también, la omnipresencia de los procesos y del analista. El analista siempre disponible, ¿no? ¿Usted le dejaría en el visto a un paciente si no le contestan el mensaje? El mensaje, el paciente manda el mensaje, o la familia o los niños mandan un mensaje, ¿usted lo dejaría en el visto? ¿O harían como esos mails institucionales, estoy de vacaciones, te contesto luego? ¿Verdad? ¿Qué pasa con la transferencia o la contratransferencia en ese sentido? El analista siendo interrumpido permanentemente, ¿no? La rabia del analista por su espacio privado. Antes uno cortaba la sesión cerrando la puerta. Hoy día no es tan así. ¿Les ha pasado que con los niños también, los niños o los adolescentes y también los padres o adultos tienen pantallas simultáneas? Uno está viendo que está en el Zoom, pero de repente uno se da cuenta que cambia de pantalla porque cambia el reflejo, no la luz. O sea, alguien puede estar viendo la pantalla del banco mientras está atendiéndose con ustedes. Y uno se da cuenta de eso. Y uno dice, ¿lo digo o no lo digo? ¿Verdad? ¿Lo hablo o no lo hablo? Y no, estoy haciendo la lista del súper mientras estoy entendiendo un sueño. No sé, ¿verdad? Bueno, el tema de la temporalidad es importante, que es lo rápido y que es lo lento, ya lo ha dicho mejor que yo Elena. Y lo último que yo quiero plantear, y esto también con Gabriel alguna vez lo conversamos al pasar a propósito de un simposio, la ética de nuestro material clínico en instancias abiertas para los psicoanalistas. Si hoy día el público no hay control de quién es analista o no, ya no son instancias totalmente profesionales, sino que el público variado, digamos, y el material clínico está disponible ahí en línea y hay que tener precauciones sobre la anonimización de los casos, sobre el anonimato y la confidencialidad, cómo volver a pensar esos protocolos. Entonces, oye Siri, que está ahí, uno también puede decir, oye analista, dime ahora. Y yo digo, le ha pasado, hay una cosa, por esto termino, loquísimo, me ha pasado millones de veces. Yo uso un Apple Watch. Y esta mierda, cuando yo digo algo, dice, qué buena pregunta. ¿No? ¿Le ha pasado eso? Que se le mete la vocecita de esta cuestión acá. Uy, qué interesante. ¿No? Como que me refuerza, ¿no? La sesión. Entonces ahí yo ya digo, aquí tengo que poner un reloj de arena. Un reloj de arena, tengo que volver como al pasado porque tensiona justamente que siempre hay un tercero ahí. Eso es la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, yo son muchas más preguntas que respuestas, pero sí quiero cerrar diciendo que esta tendencia a decir el hoy, pensemos hoy, desde 1952, y eso me parece inexplicable, digamos, porque el psicoanalista no es capaz de decir, esta es nuestra práctica, los cambios son serios, son parte de nuestra historia, son parte del deber histórico que tenemos, pero seguimos tensionados con algo que es un duelo largo que hay que lograr. Gracias Rodrigo, gracias Ana. Gracias Mariano. Muy interesante, muy bueno. Pensaba, recuerdo cuando, no sé si se acuerdan, la época de cuando partieron los móviles, que uno tenía un móvil personal y otro para la consulta. ¿Se acuerdan de eso, no? Que uno tenía dos móviles, andaba ahí con dos, porque no se pasaba. O sea, uno o el primero ya solo tenía el fijo en la casa, en la consulta con la grabadora, o sea, esa cajita que uno compraba.
y si después ya pasó al móvil, dos móviles diferentes, uno daba al personal, y ahora pasamos a lo que todos ustedes comentaban, o sea, el WhatsApp ahí inminente o sea, se pierde como toda esa distancia y hay que ir adecuándose efectivamente a estas condiciones. Yo creo que también en ese sentido esta pregunta por el hoy me da la sensación que tiene que ver con eso, con cómo nos sostenemos en estos cambios, intentando no perder una cierta pureza que habría que sostener, pero al mismo tiempo no ser tan rígidos de mantenernos y perder la realidad y de estar fuera de los contactos, de desconectarnos con el mundo actual y las condiciones actuales de la subjetividad. Creo que bueno, ese es algo que pensaba. Bueno, ha sido muy interesante lo que han planteado, pero bueno, la idea también era poder conversar, escuchar también a lo que puedan compartir la gente que está conectada, los que están acá en la sala, porque tenemos también ahora esto dual de, claro, uno no sabe ya a qué cámara hablar. ¿A qué cámara? ¿Cuál es mi cámara? Acá, la de allá, el público, esto es un espectáculo novedoso también, de televisión, efectivamente. ¿Cuál es mi cámara? Entonces, bueno, le abro la palabra para todo el que quiera comentar, preguntar algo. Creo que, como decía, esto es también para compartir un espacio, porque esto es novedad para todos. O sea, estos cambios que han sido de golpe instalados a la fuerza, efectivamente, cada momento histórico ha tenido su propio exigencia, su hoy, ha tenido su hoy. Eso es verdad. Claro, siempre creemos que el hoy de nosotros es más tremendo que el hoy que tuvo el anterior, pero cada hoy presentó sus propias dificultades, creo yo. O sea, pero bueno, no sé si es que hay alguien que quiera comentar algo, quiere pedir la palabra, acá en la sala. Sí. Pero en el chat, Era sí, no, era un agradecimiento, pero no, si alguien quiere también. Ábreles micrófonos, ¿no? Sí, pero cada uno puede abrir se abre su micrófono. Era un tema importante, Mariano, que me acordaba, y quizás yo puedo plantearle un par de cosas. Era el tema de la temporalidad, que yo te he escuchado otras veces hablar de eso, de la rapidez del tiempo, la sensación. Es verdad que es un tema recurrente a lo largo de la historia. Yo te he escuchado a ti presentaciones al respecto, pero no sé si tú, ¿qué cosa? De la sensación de que el tiempo va muy rápido, de que todo va muy rápido. Recuerdo una presentación que hiciste en el CSIC, que hablaste de eso, pero no da la sensación de que hay sí una cierta diferencia con la tecnología hoy que marca un ritmo diferente, o es que estoy en verdad poniendo mi hoy como el más importante nuevamente. ¿Qué crees tú, Mariano? Ya, quiero plantear algo para que también lo hablemos con Elena y lo vamos a discutir también aproximadamente la experiencia de ella. Históricamente el psicoanálisis ha sido el reverso del progreso, de la modernidad, ¿no? O sea, nace a comienzos del siglo XX, más que el siglo XIX, y todo lo que era desarrollo, ciencia, tecnología y conciencia tiene un reverso que es lo inconsciente, que es justamente lo que traiciona nuestra idea de progreso y de asociación a la herida narcisista. Lo que yo he ido planteando es que la sociedad ha ido como acelerándose permanentemente. Existen estudios de aceleracionismo social, eso ya está muy estudiado, ¿no? Recordarán ustedes el antiguo diagnóstico de neurastenia. ¿Se acuerdan que era el diagnóstico del cansancio? La gente vivía agotada. Hoy día se llama estrés, tiene otro nombre, y de ahí podríamos buscar otras alternativas.
Pero la neurastenia era el tipo cansado y los psicólogos o los psiquiatras ayudaban a que la gente rindiera. Ahí está el nacimiento de la psicología laboral, el nacimiento de los test de inteligencia, ¿no? Binet y todo lo otro era justamente buscar a las personas para que estuvieran en las piezas de trabajo correctas según su inteligencia. La orientación vocacional también nace desde ahí. Y ahí no puede ser biopolítica, no es cierto, todo político. Pero con respecto al psicoanálisis, a la terapia, es justamente la demanda compleja de que el psicoanálisis clásico, y ahí está el hoy, a propósito del hoy que es para mí, siglo XIX, Freud y Banzer, peso por semana, versus la posibilidad de transmutarse a un psicoanálisis focal, público, abierto, democrático, ¿no? Y que tenga implicaciones políticas también, pues eso también es un tema complejo. Pero ¿qué significa eso además? Y ahí hago como el paso para Elena, que es el tipo de demanda que hoy día nosotros recibimos. La demanda analítica es, como dice, rápida, instantánea y inmediata, y uno ofrece tiempo, calma, espacio. Y eso me parece que el psicoanálisis es prácticamente una lucha, o sea, una especie de oferta contracultural. Es a contracultura, decimos, espérese, tenemos que averiguar, dígame algo, ¿no? A propósito que el discurso del amo, estamos hablando de los 70, el discurso del amo, dígame lo que me pasa, si no lo sabe que yo no lo sé, háblenme al respecto. Pero hoy día es hipervelocidad. Entonces, es una reflexión que me parece técnica por una parte, identitaria por otra, si quién es psicoanalista y quién no, y por otro es ética. ¿Tú vas a reforzar el efecto neoliberal o te vas a asistir a ese efecto? ¿Tú qué piensas tú, Elena, al respecto? Sí, yo creo que estamos un poco atrapados en esa sensación de urgencia y sabemos que la propuesta que vamos a devolver no es la más popular, pero el que logra sortear eso y se queda, ¿no? llega a hacer un proceso de trabajo que no podrá tener por fuera de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Pero somos el último de los recursos, yo creo. O sea, ahora mismo nuestra propuesta de pararnos, pensar, no va acorde con los modos de proceder, ¿no? En lo social. El concepto de resistencia, que es un concepto psicoanalítico, ¿no? Se habla de que el paciente se resiste a las verdades del análisis. Uno podría pensarlo como nosotros en virtud de la comunidad psicoanalítica. La comunidad psicoanalítica se puede resistir a estas demandas de rapidez, estas demandas de hipervelocidad y de conexión. Es una postura ética nuestra la respuesta. Quiero dar un ejemplo histórico. He recibido hartas críticas al comienzo de eso, nosotros los historiadores de la ciencia. Estuve en el CSIC con mi amigo Rodrigo hablando sobre los trabajadores chilenos de 1910, 1920, comunistas, anarquistas y socialistas. El anarquismo no lo voy a hablar a los españoles sobre el anarquismo, pero tenían sus propios diarios anarquistas. Y los diarios anarquistas hablaban de la resistencia, la necesidad de resistir psicológicamente a la demanda de trabajo y de la de carrera. Entonces usaban esos trabajadores chilenos a Freud, psicología de las masas y análisis religioso. O sea, compañeros, le damos a Freud y después podemos hacer una cosa de hipnosis. Porque en esa época había la conexión con, ¿se acuerdan? Psicología de las masas era el líder hipnótico que hacía dormir a todo el mundo como Hitler y lo llevaba como oveja hacia el paciente. Entonces decían que ama a Freud para poder tener una contraconsciencia y resistirnos a esta demanda de velocidad. Hoy día, ¿dónde están los discursos hipnóticos y el psicoanálisis? Pensemos en el populismo. El populismo te pone de nuevo que si la masa sigue a un líder hipnóticamente, ¿verdad? O te engañan, la posverdad. Entonces, nosotros decimos, la verdad del sujeto es el paciente, es la más íntima de sus verdades que los descoloca. Uno sale con ese tipo de discurso y parece Jesucristo arriba de la montaña, ¿no? Entonces, vamos a pensar a los Heidegger. Yo caminando pienso, ¿verdad? Mientras voy por la selva negra, mientras tanto pasa un metro bajado por el lado tuyo, 40 o así. ¿Por qué sigue siendo atractivo el psicoanálisis? ¿Por qué seguimos siendo psicoanalistas nosotros? Porque si no parecemos un grupo de anticuarios, un grupo relojero, bonito relojero. Alguien que arregla ollas, aquí en Chile ya nadie arregla lo de las tiras. Eso podría ser los psicoanalistas, podríamos ser un grupo de resistencia nostálgica, como decía Rodrigo al comienzo. ¿Y cuánta incidencia política tiene nuestra forma de vida? Yo creo que esa es más desconectada que nosotros tenemos.
¿Cuántos psicoanalistas participamos en los planes de salud mental? ¿Cuántos participamos en los planes educativos? Y así. Pero la gente nos viene a decir, eso no es psicoanálisis. Porque educar, gobernar y psicoanalizar son las profesiones imposibles. Entonces ahí yo creo que nos armamos nosotros solos unos laberintos que... Por eso psicoanálisis hoy, todo el rato para poder salir de eso. Esa es mi impresión. Por un lado, una lucha epistémica, técnica, pero fundamentalmente ética, ¿no? Y eso implica salirse de la neutralidad que nos enseñan de chiquititos. Creo que ese punto es el problema. Amén, hermano. Sí, quedó ahí sí, quedando acá de conferencia. Sí, está bien. Bueno, no sé si alguien quiere también opinar, comentar. Hay gente que pone cosas en el chat, pero quizás mejor tomar la palabra. Porque acá Teresa ha escrito, Esteban, no sé si quieren... Sí, voy leyendo. A ver, por ejemplo, ponen los nuevos medios tecnológicos se manejan en unos tiempos y unos algoritmos, entiendo, diferentes, con otras variables. Quizás, si cabe la pregunta, claro, si cabe la improvisación, pero no la incertidumbre. Si una lista coge el móvil, comenta, visiona un video, responde a otra demanda, rompe totalmente el encuadre. Sí. No se escucha realmente al paciente. Eso es un tema importante. ¿Sí? ¿Alguien quiere...? Edith, cuéntanos. ¿Se escucha? No sé. Bueno, no, ¿Sí? me dio que pensar esto que planteaba Mariano del psicoanálisis hoy, pensando en esta búsqueda, digamos, el hoy remite a la existencia de un ayer y de un mañana, es decir, hay algo del orden del tiempo, si estamos comparando con Viena, que él decía, y pensaba en lo paralelo que tiene este concepto con la llegada del online y que desaparece lo presencial, y lo presencial tiene el ir yendo a la consulta, el antes, el durante y el salir de la consulta, ¿no? como tiempos. Y pensaba que a lo mejor la pregunta no es el psicoanálisis hoy, que siempre va a haber un psicoanálisis hoy. Creo que el problema es que nos están queriendo llevar a un psicoanálisis ahora. Digamos que no es hoy de lo que estamos hablando, es que lo que está detrás es psicoanálisis ahora. Eso me parece dramático. Y luego creo que me gustaría saber, porque para mí también es inquietante, y fijaos que también surge en el Zoom y en el chat, ¿qué hacemos con los mensajes de WhatsApp? Me inquieta, ¿no? Porque había una referencia a que se evade la llamada telefónica o el contacto, y pensaba en el contrasentido. Hay un libro que se llama La dimensión oculta, que habla de las conductas de las distintas culturas y cómo, digamos, las sociedades tienen el sentido de proximidad de acuerdo a su territorialidad y a muchas otras cuestiones. Entonces, cómo, por ejemplo, el sentido del nacimiento del correo en Inglaterra, por ejemplo, tiene que ver con justamente la llegada del teléfono y el no invadir en una casa que tú no sabes, digamos, si la otra persona va a estar para atenderte. Entonces, lo que aparecía era la misiva que decía, bueno, te puedo llamar dentro de tanto. Esas fueron las primeras, digamos, hasta donde yo he leído, las primeras intencionalidades del correo, es decir, no permitir que los nuevos aparatos, la nueva tecnología invadiera, digamos, el espacio privado. Y pensaba en ese sentido, ¿no? Que me gustaría entender, porque a mí me descolocan los mensajes
cuándo, cómo contestar, qué contestar. Sí, yo pensaba en esta cuestión de bueno, el uso de estos nuevos medios técnicos. O sea, pensaba la evolución, cuando ibas hablando, claro, antes no se usaba el móvil, no se entregaba el móvil, bueno, esto que comentaba antes. Ahora tenemos el chat. Antes estaba el mail, que era un poco más con más calma, ahora el chat es más inmediato. Y pensaba también a propósito de eso que comentabas tú, Elena, que se evita de la llamada, de poner la voz, de poner el cuerpo en cierto sentido, una dimensión del cuerpo también. Cómo se juega también en la vida actual a propósito de el ciberbullying o el acoso a través de los medios, de las redes, todo lo que es un gran tema. Y claro, porque yo siempre tengo el ejemplo de que cuando uno era pequeño, también existía el bullying, no le llamábamos así, pero había uno, el gordito o el no sé quién, a quien había que meterse para que no se metieran con uno. Eso era una cosa especular. Pero claro, una cosa era molestar a alguien en presencia y arriesgarse a que te devolviera un combo. O sea, que te pusiera... había que jugársela. Pero había que poner el cuerpo ahí. Hoy las redes permiten una relación al otro y evidentemente yo creo que eso está un poco repetido, ya yo creo que hay bastante análisis de cómo las redes te permiten una relación al otro bastante que te permite tomar una tribuna y poner una agresividad con mucho más cuidado porque tú estás más protegido. Entonces permite una serie de fenómenos diferentes y creo que si esa distinción la llevamos a la clínica, también hay una diferencia para mí entre poner el cuerpo en el sentido de la voz, la llamada y el chat. Muchos pacientes que prefieren el chat, yo algunos... Y ahí entro a propósito de lo que tú decías, Mariano, claro, una interrogante de cómo hacer... Obviamente caso a caso, sí, siempre nos gusta esa palabra, el caso a caso, porque se nos salva de dar cualquier respuesta, pero obviamente de cómo instalar esos temas en estos momentos tecnológicos, cómo entrarlo en cada proceso terapéutico. En algunos habrá que llamar, en otros habrá que responder, evidentemente uno tiene que pensarlo, tener cuidado, pero no podemos quedar fuera, o sea, no podemos resistirnos a incluir esos elementos porque esos elementos ya están incluidos en la vida cotidiana, ya están incluidos en la dinámica social. Entonces no vamos a ser nosotros los psicoanalistas puritanos que vamos a dejar que eso afecta, no, más bien cómo lo incluimos, porque en algún sentido estos elementos técnicos creo que permiten ahí sí yo veo, permiten alguna resistencia del lado del paciente, está nuestra resistencia a aceptarlo, pero en el sentido de que están al servicio, pueden estar al servicio de alguna, digo yo, pienso a veces en alguno, la resistencia de hablar, de poner, de decir algo, de equivocarse. El chat te protege de todo eso porque tú puedes corregir el mensaje, puedes ordenarlo y puedes enviarlo, puedes responderlo. Entonces, creo que afecta en algún sentido la dinámica, pero tenemos que incorporarlo, me parece, estratégicamente en cada caso, creo yo. Gabriel, ¿tú querías comentar algo? Sí, primero celebrar lo interesantísimo de esta primera jornada académica del máster, que la verdad que me encantó. Elena, la sensibilidad clínica con la que presenta siempre es muy de agradecer y el recorrido, la mirada de un psicoanalista como Mariano, que además nos aporta su beta y su pasión de historiador en este recorrido también
entre interesante, alguien escribió en el chat, leí, yo no tengo acceso al chat, pero apareció en la pantalla, hasta hipnóticamente conectados contigo por la manera también tan interesante y hasta humorística, irónica con lo que presentó. Me quedé pensando una cosa que no es simplemente un comentario. Elena habló de la necesidad de la creatividad y que es cierto que nuestro trabajo poco admite de recetas, y si algo tiene la teoría de la técnica es un enorme rigor, a mi modo de ver, en los principios, Mariano lo decía, en los principios éticos, y en donde creo que también lo había puesto en una de las imágenes, hay otros elementos como las herramientas que utilizamos que son secundarias, ¿no? Y que están subordinadas a la ética. En eso creo que el desafío es muy interesante, a mí me parece apasionante las cosas que están, el que podamos estar conectados y hablando casi como si estuviéramos en persona con Mariano, que está a miles de kilómetros de distancia, en otro uso horario, para él es otro momento del día diferente al nuestro, y sin embargo podemos estar conectados. Yo creo que eso es una gran oportunidad. Alguien nombró antes, accedemos, hay pacientes a los cuales podemos atender. Yo tengo muchos pacientes, creo que igual que todos, que viven en pueblos en las afueras que antes no hubieran podido consultar, y ahora sí, y eso es fácil y es sencillo. También nos pasan cosas muy curiosas y muy locas. El paciente que me pasó el otro día, empieza la sesión, me pone un WhatsApp que voy a llegar tarde, un minuto después me suena el móvil, que mira que como estoy en el taxi, habla las sesiones en otro idioma, me dice, total, como no me va a entender, podemos empezar la sesión al teléfono, cuando llegue te toco el timbre, y entonces cortó el teléfono, tocó el timbre. Eso no pasa que hablando del tiempo, que con esto que ni tenemos tiempo de reflexionar de qué hago. Le digo que sí, le digo que no, no le espere, como a todos nos pasó, que había un atasco, llegué 15 minutos tarde, ¿qué va a hacer? Me perdí 15 minutos de sesión. Pero quiero decir, hay cosas que me parecen hasta muy fascinantes e interesantes. Hay otros elementos. A propósito, mi intervención venía a propósito de esto que salió de WhatsApp. Y no quiero ser cenizo, ni aportar un elemento, sino traer una inquietud en los modos de comunicar. Lo percibí en un comentario tuyo. También en estas intervenciones, también nos escudamos, y no hablo juicio sobre la gente que opinó en el chat o preguntó o agradeció, pero que también ya nos hemos habituado, y ya estas intervenciones también vienen por chat, y no es una pregunta, ya no le ponemos voz. Muchas veces vemos en muchísimo, que a mí eso sí es algo que me inquieta, cómo vamos distanciando o diluyendo modos de comunicación. Creo que hay una parte que tiene muchísimo de fascinante, me parece a mí, y de oportunidad, y otras donde se va diluyendo. Muchas veces, hoy no, bueno, por lo menos lo que se ve aquí en la pantalla, pero muchas veces sabemos hasta las cámaras apagadas, ya ni nos vemos las caras, ya ni nos escuchamos las voces, y en eso creo que sí que tenemos que tener un trabajo activo, no como psicoanalistas solamente, sino formando parte de una sociedad en que ciertos modos creo que sí se van perdiendo. Y no lo digo con nostalgia, lo digo con temor. Nada, es simplemente una reflexión y de verdad un enorme agradecimiento a una jornada que me pareció interesantísima. Adriana. Sí, Adriana, ¿quieres hablar? Sí. Bueno, gracias a los tres porque es muy interesante lo que están abriendo. Y también pinceladas o cosas abiertas, porque hay otra línea que abre todo esto, que no entiendo bueno, es otra línea, y es qué efecto tiene la estructuración psíquica todo este tipo de actividades, ¿no? Pensaba en un libro precioso de Julio Moreno, Ser Humano, que habla de la lógica colectiva y la lógica asociativa y los efectos que tiene qué tipo de discurso vamos escuchando, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pensaba el hoy, que me parece interesante lo que plantea Mariano, pero también lo pensaba el hoy como el plus que se nos va agregando, ¿no?
constantemente, ¿no? Porque quería comentar que es algo que me tiene ocupada. Yo tengo una paciente de una ONG que la vengo siguiendo gracias a estos movimientos por diferentes países. Y ahora estamos juntos. Y entonces me plantea temas porque, por ejemplo, la información que ella maneja y la información que manejo yo. Eso está, yo creo que está siempre. Lo que pasa que ahora, donde estamos implicados en un conflicto importante, ¿no? Se me generan temas de que hay momentos que además de lo neurótico, no sé decir qué información maneja ella y qué información manejo yo, justamente porque estamos atravesadas las dos por los medios de comunicación, por los silencios que puede haber en este conflicto, y además el temor también, el temor que estamos manejando información que a mí me preocupa si se puede, si no está vigilado, ¿no? Me levanta muchas fantasías, por eso pensaba que hoy como el plus cada día se agrega algún tipo de elemento. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, dime, Mariano. Mira, agradezco todas las opiniones. También Chef Teresa nos habla a propósito de que la analista puede tomar el teléfono, el móvil, y eso es de las cosas que nos apremian. Nosotros también, premiados. Lo que yo he tomado puede ser de reflexión, de acuerdo con mi paciente, es más que el modo de relacionarnos, es que el encuadre sea constante. Con lo que decía Gabriel, que decir que el paciente te puede decir, pero yo siempre estoy disponible, mira, me estoy bajando del taxi, pero mientras tanto estoy por teléfono. O no voy a llegar en presencia, pero hagámoslo online. Y tomamos el acuerdo que si vamos a hacer híbrido, por ejemplo, vamos a hacer sesiones presenciales y sesiones online, que en las sesiones presenciales, si no llega, ya no llega. Entonces, no está la opción de que me pueda llamar o que me pueda, y así yo evito estar siempre disponible, ¿no? Porque si no, ¿cómo me quedo yo también para poder interpretar las referencias negativas? Alguien que ataca en el cuadro, alguien que no llega a la sesión. Esa parte ya no estarían disponibles. Ese es tomar un encuadre constante, tomar un acuerdo. La otra cosa que he tratado de pensar y también me dio con el mensaje de la Teresa, es que nosotros, igual que algunas de las citas, siempre tenemos que estar disponibles. Siempre puede llegar un correo, un email, un teléfono, un mensaje importante. Y eso es bien neurótico. Recordarán ustedes que antes la gente se enamoraba por carta, esperaba el correo, esperaba una llamada, tú salías de tu casa y nadie, no había móvil, no había nada donde tú pudieras. Ahora hay que organizar la sesión todo el tiempo. Alguien puede salir a tratar con el hijo de uno, puede mandar el live, por dónde va, uno lo va viendo. A veces me reí a mí. ¿Por qué? Entonces, en el caso de con los pacientes, yo he tratado de buscar lo mismo que pasa en algunos restaurantes. Se ha visto que en una secta dejan los móviles. O ya no tienen internet en algunos restaurantes para que la gente se mire. Porque cuando el desafío es estar en una miren a su alrededor en un restaurante, si la gente se logra mirar a los ojos más de un minuto. Mirando ese lugar. Bueno, yo solamente quiero decir, bajándome de cualquier tono moral, es que nosotros somos parte de esto que estamos denunciando. Somos parte de esa subjetividad también. También tenemos la sensación de intensidad. En Chile se acaba de dictar una ley que se llama la ley chat. Que es justamente, que no es solamente el uso de un teléfono que antes era llamar mientras uno conducía, ahora es chatear. Está prohibido chatear, ¿no? Y eso agrava la cosa. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Trato de partir la sesión y expongo mi sesión, no dejo fuera. Igual que la secta, no va a pasar nada. Yo tengo dicho a mi familia, si pasa algo urgente, que me hagan saber que es muy. Pero yo tener la sensación de sí, estar siempre disponible, eso yo lo tengo que desnaturalizar, porque está muy naturalizado. Tiene que ser contracultural en el caso de nosotros. Y a propósito también de ser parte de lo que denunciamos, no sé si ustedes les han pasado cuando uno hace el Zoom, yo no lo hacía en mi casa.
Y de repente mis hijos se ponían a pelear y aparecían por detrás, y yo pidiendo disculpas y como que apagando la cámara. Y también yo decía, bueno, yo también me pasaba. ¿Le ha pasado a usted que están atendiendo y empiezan a hacer caída a todo el mundo? Su casa se... Y la familia de uno, hasta el pino, cuando uno peleando no soporta. Y yo tengo que ir para acá detrás también. Entonces, la mañana la vida la persona. Cuando están hablando de esto, lo que están viviendo en casa. Entonces, ser consciente que somos parte del juego que nosotros también denunciamos, evita que seamos morales, activa nuestra capacidad analítica y hace lo que decía Adriana, que el hoy sea siempre una pelotita más alrededor de la vida. Una más. Eso hace el cuadro constante. Toman acuerdos, digamos, y que uno diga que a lo mejor esté online, a lo mejor pase esto, ustedes me paranoicos, entonces vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esta otra, pero tomar un acuerdo. Eso. Sí. Yo pensaba que, recuerdo que antes de la... Yo no veía pacientes casi online, veía uno, me acuerdo, antes de la pandemia, pero porque efectivamente las condiciones eran... donde él estaba era imposible que accediera a ningún terapeuta, era en otro continente, estaba en África, o sea, era súper difícil, y lo acepté de esa manera como probando. Y la otra vez comentaba con otros colegas que, claro, después de la pandemia, claro, uno ha tenido que preguntarse si quiere o no quiere aceptar esto. Pero claro, si uno puede decir que no y bajarse, pero es quedar fuera de una realidad, de una transformación del mundo. Entonces, los psicoanalistas nos quedamos fuera de la transformación del mundo o nos incorporamos a esa transformación y la hacemos, le aplicamos alguna lógica, como dice Mariano. Bueno, un encuadre, una manera, la delimitamos y también la interrogamos todo el tiempo, porque si no, sería como creo que un trabajo totalmente anacrónico. Yo creo que la particularidad del psicoanálisis ha sido que desde un momento, históricamente, siempre ha tenido un lugar, vamos a decir, subversivo, en el sentido de poder incorporarse al momento histórico, pero también de un modo diferente. Entonces yo también comparto lo que tú dices, Mariano, de que hay ciertas cosas que por el carácter subversivo del psicoanálisis y contracultural en algunos aspectos que uno puede hacer de resistencia al fenómeno. Por ejemplo, no porque haya un mundo que empuje a la inmediatez, nosotros vamos a tener que transformar el espacio en el sentido de ya no favorecer, porque como quieren respuestas rápidas, vamos a dar respuestas rápidas. No, hay un punto que somos en ese sentido resistencia y contracultural. Ahora, en otras cosas, aspectos, tenemos que subirnos, creo yo, al carro de la transformación del mundo también, no quedar fuera, porque si no, sería yo no me imagino, y ahora pensando en Viena, Freud, o sea, en el fondo, que claro, sigue siendo el referente en muchos sentidos, pienso siempre en su presentación clínica cuando va a Viena. Lo invita a la universidad y su primer caso que presenta es un caso de histeria masculina. Bueno, después de eso nunca más lo invitan a la universidad porque ¿cómo hace eso? Pero porque en esa época no se pensaba que la histeria fuera... ¿cómo va? La primera vez presenta lo contrario a lo que se estaba escuchando. Y bueno, creo que ahí hay una apuesta por plantear las cosas de un modo diferente, pero él va a la universidad a presentar eso cuando los psicoanalistas no estaban en la universidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un cruce que nos obliga a poder incorporar e interrogar las condiciones actuales, pero al mismo tiempo yo lo entiendo que de un modo diferente, que tiene que, como un efecto de interpretativo también con la cultura. O sea, la interpretación analítica va en contra del sentido, va a romper un cierto sentido, va a instalar un nuevo sentido
Y creo que el acto político en ese sentido, como dice Mariano, también del psicoanálisis es en algún aspecto ir en contra de algunas cosas contraculturales. También tenemos ese lugar. Si tú tuviste más de una sesión con alguien online, es que hay transferencia, independientemente del método. O sea, si alguien sigue viniendo, es porque tú algo Claro. ayuda con eso, ¿no? Efectivamente. Eso es un indicador muy valioso de que independientemente del dispositivo, hay continuidad, ¿no? Ya que muchas veces gente dijo, no sabe que yo quiero esperar hasta venir presencial porque me acomoda. Esa es una alternativa. Sabe que yo quiero seguir viniendo. Yo tuve mucho miedo con la pandemia, porque dije, acá me quedé sin paciente, chao, no me grabé. Pero dije, ¿está disponible online? Sí, perfecto, y seguimos en tratamiento. Y se siguió trabajando, eso es muy notable. Creo que también abre espacios problemáticas de la formación de los psicoanalistas. Piensa tú, los análisis que se llaman didácticos. ¿Valen online o no valen? ¿Valen a distancia o no valen? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cuántos pacientes vemos más de una vez por semana? Yo, a propósito de la gente que no es parte de la comunidad sí, que tenía un mito, yo decía, ya veces por semana tienen que ser solo psicólogos porque se sometan al método, porque no entienden, no quieren participar de él, o quieren ser psicoanalistas. Hoy día, al día de hoy, cuando lo explicar a un paciente por qué necesito verlo más, por qué necesita más sesiones, más gente ha accedido que no es parte del mundo psicoanalítico. Entonces, ahí yo creo que hay algo de la explicación, del acuerdo. Acuérdate que a nosotros nos enseñan desde muy chicos, con los psicólogos, a escuchar. Nos enseñan poco a decir, poco a explicar, poco a decir, mira, ahora vamos a seguir en este método, porque este método nos va a permitir a nosotros, y a nosotros nos enseñan a ser silenciosos, a interpretar. Yo creo que ahí todavía nos falta mucha habilidad blanda, siendo alguien hábil con las palabras, para poder explicar las cosas. Y en eso no quedar siempre con una referencia remota, una referencia antigua de lo que es el verdadero psicoanálisis. Porque esa es nuestra gran enfermedad. Yo, perdón que lo diga así, yo lo pienso así, ¿no? Y eso que soy parte de la institución oficial del psicoanálisis y de muchas otras instituciones psicoanalíticas, pero yo creo que esa idea del oro puro nos cuesta muchísimo sacarnos de encima. Y hace que el analista se exprese de la referencia hacia atrás. Y me gusta mucho más lo que dijo Adriana, que sea el analista con la referencia hacia el hoy. El hoy nos desafía de tal manera. Porque no existe jornada de la física hoy. No existe jornada de la matemática hoy. No sé, yo no, creo que no. Porque no se nos está todo el rato. 1952 así, notables. ¿Qué van a hacer? No es los profesores hoy. Los profesores siempre hacen clases, independientemente de la modalidad, y le siguen llamando educación. Entonces, bueno, es un desastre. Sí, pero yo no sé si eso tiene que ver con los psicoanalistas en sí o son más como asociaciones o escuelas que hacen una transmisión como de un saber muerto, ¿no? De algo que y hace mucho daño porque a lo mejor alguien que está empezando va a tener mucho lío en hacer caso a su estilo original de ser analista, ¿no? Frente a todo eso que parece el ideal, ¿no? Y romper ahí. Por eso veo tan valioso esto, porque aquí, y me choca esos micrófonos en rojo, ¿no? Porque precisamente esto es uno de esos espacios donde uno puede como decir, pues yo he hecho esto, o lo viví de esta manera, y daría un encuentro, ¿no? Pero no sé si todavía estamos como si fuera ese ideal que nos va a asustar si ponemos en común las cosas que estamos haciendo, ¿no? Con lo que decía antes Edith, con los mensajes entre sesiones, yo creo que es muy difícil en nuestro trabajo porque si ya el lenguaje tiene grieta, donde se va a colar el malentendido, ¿no? En el mensaje escrito es mucho más difícil porque uno a veces se siente más cirujano que analista. Estamos con las palabras eligiéndolas, ¿no? A ver cómo hacemos para que llegue lo que nosotros creemos que el otro va a entender, pero que vete a saber lo que llega al otro lado. Entonces nos exige mucha responsabilidad. Por eso algo de la voz que se queda ahí perdida, porque no es lo mismo un mensaje de no voy que saber o escucharlo, porque ya nos va a dar lugar a saber cómo hacemos, si ofrecemos otro espacio, si es una cosa donde uno va a marcar pues a la siguiente semana. Son cosas pequeñitas, pero que al no poner la voz
se nos hace mucho más complicado, ¿no? El sentir. Y yo creo que caemos en la queja, todavía estamos a veces un poco en la queja de, parece que nosotros estamos poniendo más en los tratamientos que los consultantes, estamos sosteniendo más las terapias, por esa transferencia más desapegada. Y tenemos que salir de ahí y movernos a ese otro sitio de esto es lo que hay ahora y a ver cómo nos manejamos con esto, ¿no? Y cómo hacemos con lo nuevo que tenemos, que no es tan nuevo, ¿no? Si algo queda claro en toda la presentación es eso. Tiene mucha razón. Los mensajes de texto, yo aprendí una fórmula que me la enseñó Jorge Oladolay, que era un analista viejo de Mendoza, que cuando un paciente tenía un sueño oscuro, cuando un paciente se mandaba una actina, cuando le decía y llegaba con urgencia a la sesión, me decía, tú tienes que calmar a tu paciente y decirle, esto ya lo vamos a entender. Esperes un poco, ya lo vamos a entender. Y con los mensajes de texto que tú hermosamente nos has puesto como problema, yo he optado por esa fórmula. Gracias por su mensaje, hablemoslo pronto, ya lo vamos a entender. Y me ha ayudado pero un montón a no tener que decir nada, sino como que relanzar la escena para cuando lo hablemos, me lo conversa, cuando nos veamos, me lo recuerda. O sea, a mí me pasó cosas tan locas como un paciente que se grababa los sueños, despertaba y se grababa el sueño para no perderse nada. Entonces no llegaba a decir, ¿se lo cuento o lo escuchamos? Así que empezaba como a contar el sueño grabado, ¿no? Y ahí uno dice, ¿lo dijo? ¿Le dijo? ¿No? ¿Sabe qué? Mejor lo hagamos de otro modo. Y ahí yo creo que lo que tú estás diciendo es una muy buena alternativa para tener en cuenta el final de lo que estamos haciendo. Para el inconsciente, el tiempo, pero no nos quedemos como arrinconados en el box, que nos están pegando con temas sin poder hacer nada. Claro. Si no nos quedamos impacientes. Yo creo que eso es una fantasía más nueva. La gente está disponible para poder aceptar nuestras reglas. Eso es una realidad. Bueno, ya que estamos compartiendo, yo una cosa que sí me sirve también, sobre todo dentro de las sesiones, cuando se mete el dispositivo, ¿no? Y te quieren enseñar el vídeo, o te quieren poner el audio del hijo, o te quieren, ¿no? Y esta, bueno, es una pregunta que me ha servido, que no es mía, que tomé de Lacan, en mis pequeños avances que voy a ir estudiando poquito a poco, que es ¿qué me está queriendo decir? Algo así, ahí me ayudas tú un poco más. ¿Qué me está queriendo decir en esto que me dice? ¿No? Entonces, tener esa pregunta presente ubica muy bien transferencialmente para saber cuál va a ser como nuestra respuesta en eso que nos plantea. El paciente, que en cada caso va a ser diferente, claro. Pero bueno, me fue bien con esa pregunta también. De lo que yo escucho, o estoy entendiendo que usted quiere hablar de la cuestión. Claro, dice, no, yo se lo muestro. Y hacen así, ¿no? La verdad que Sí, sí. Sí. Eso ya todo es una manera, antes te buscaban fotos, te venían con algo, lo pasaste de esto, Sí. Bueno, recuerdo pacientes que abren el notebook, ¿no? O unos que están frente a frente y que traen el notebook, el ordenador, lo abren porque tenían notas y quería tomar nota de lo que estábamos hablando. Entonces, como bueno, o sea, los dispositivos empiezan a entrar y uno tiene que darle el lugar, efectivamente, interrogar eso que dices tú, yo creo, Elena. O sea, ¿qué es lo que quiere él? Ahí hay un acto también interpretativo de poner, es parte de la sesión, eso, elemento. Como era parte llegar tarde, la llamada, como era parte, bueno, como es parte muchos elementos. Este uso también de la tecnología, de cierta manera, es parte, es un elemento que suma más del trabajo y que hay que incorporarlo y ver en qué lugar se localiza a lo largo del tratamiento, pero van pasando todas estas cosas, efectivamente. ¿Sí? Bueno, la próxima en Chile, ¿no? La próxima jornada del máster.
Sí, está totalmente invitado Mariano la próxima vez que venga para acá, lo incorporaremos ya en presencia. Bueno, sí, ya estamos terminando, no sé si hay alguien, algo que se quiera aportar, decir, comentar, queda un par de minutos. Hay mensajes, ¿no? Sí. Este Sí. le leímos, me parece. Sí, y, El de Teresa, dices tú. el de Teresa dice, bueno, la presencia del móvil sobre la mesa O colgado. o colgado en el cuello, es verdad, se ha convertido en un elemento que trastoca la narrativa. Por ejemplo, suena la recepción de mensaje y aunque no la atienda, saca al paciente de la sesión. Claro. Y por su parte, el terapeuta parece, o que estoy pensando, claro, que llaman y el paciente dice, perdón, pues tengo que contestar. Y saca el teléfono, cada uno, ¿qué hace con eso? Claro. ¿Dónde deja la intimidad? Claro, Sí. claro, efectivamente. ¿Ah? Sí, sí. O la mamá que quiere decirte algo, pasa Sí, ahí, bueno, sí. tiene todos esos elementos y claro, por su parte el terapeuta parece entrar en una competición con otras emisiones, sí, efectivamente, porque cuando entra en los dispositivos, claro, uno tiene que darle lugar, pero efectivamente también entra una competencia de qué es el lugar que tiene esto versus lo que estamos haciendo hablando, o sea, ¿por qué? Estar disponible para no estar disponible 45 minutos del resto del mundo. Estar con tu paciente ahí. Ese es el punto, yo creo, de resistencia. Por eso le llamo resistencia. Sí, sí, sí. Si no, si hoy tengo que contestar y sabía que tenía algo ahí, no, viste de conectar. Y fuera, listo, chao. Ese es el punto de resistencia. Pero tiene una justificación técnica, tenemos que estar escuchando, la falta de respeto, la falta de la ética. O sea, hay cosas que hay que tributar que son interesantes, pero implican un ejercicio de no decir ellos son los pacientes, sino yo no también. Ese es el punto de dejar el móvil fuera y aguantarse 45 minutos de estar solamente escuchando a tu paciente. Ese es el desafío de hoy. Como mirarse al hombro y restaurar. Creo que ese es el punto. Curiosamente lo que trae Teresa es lo que también tiene que ver en las etiquetas, atención, digamos, versus distraerse, ¿no? Que es también el síntoma recurrente de este tiempo, y estamos hablando de la capacidad nuestra de tener atención, atender, digamos, y no distraernos, ¿no? Bueno, por eso me sorprende lo que dices tú de TikTok, que los videos al principio de un minuto y medio y ahora se pueden hacer de 10 minutos, porque ¿quién está dispuesto a ver 10 minutos? Sí, o además, sea, es que la gente lo dice como, qué horror, 10 minutos. 10 minutos, o 10 sea, minutos. bueno, es verdad. Yo, de todas maneras, esto que estáis nombrando con los niños en consulta, yo creo que todavía como más responsabilidad con el tema de los móviles y cómo ocupan. Y yo recuerdo una pacientita pequeña, estaba jugando como que ella tenía como su bebé dentro de la sesión y estaba haciendo una postura muy rara, así con y es que era como haciendo como el móvil, como si tuviera el móvil que ella verá en los mayores con los... Qué bueno. O niños que con 10 años ya tienen su canal de YouTube y entonces te dicen, pero ¿me has visto lo que he colgado, lo que he visto? ¿No? Entonces, claro, ahí casi es más interesante como poder, si nos vamos a meter, como verlo con ellos, ¿no? A ver qué es eso, qué es lo que nos quieren mostrar, qué es lo que nos quieren decir, pero son cuestiones, como decía antes Gabriel, como que son muy rápidas y uno se ve como sin tiempo para darle salida de respuesta en eso que nos encontramos, ¿no? Bien, bueno, ya estamos en la hora, tenemos que darle descanso también a Mariano, que se ha madrugado. Muchas gracias a todos ustedes, a Elena, Mariano desde Chile, y a todos ustedes por asistir. Creo que esta es la primera, vendrán más, espero, y que quede abierta acá la invitación. Tendremos más actividades del máster y por supuesto quedan todos convocados. Así que muchas gracias Mariano, Elena y a todos ustedes por participar. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.